Aleluya, bendiciones. Bienvenido a los que se están conectando, Luz Alejandro. Amén. Amén. Bendiciones, apóstol. Estoy aquí como a media oscura. Ok, no Déjame, hay problema, déjame prender otra luz. no hay problema, amada. Dios te bendiga, Apóstol Maggi, Luz Alejandro. No sé quién es J. Munes. Munet, te bendiga. ¡Epa, Monet! Dios te Ese es bendiga. Jorge. Me alegro, me alegro. Me alegro que se puedan conectar en esta noche y sabiendo que es un tiempo, una temporada intensa donde el Señor nos lleva a ensanchamiento por causa de los tiempos, ¿verdad? Una nueva temporada de impartición. Gloria al Señor. Déjame enviarle aquí a una hermana que quiere conectarse con el equipo. Yo no sé si es de Florida. Yo sé que se quiere conectar a la escuela, así que, bueno, Dios bendiga a todas. Yesenia, Dios te bendiga mucho, amada. Un abrazo en el nombre de Jesús. Bendición, pastora, a cada uno. Amén, amén. Orlando Morales, qué bueno, gloria al Señor. Vamos a esperar que se sigan conectándonos en unos minutitos, unos cuantos más, por lo menos 2 minutitos más para arrancar. Amén. Amén. Apóstol, con Orlando está Ketsi, que es su esposa. Ambos van a coger la clase. Amén, bienvenido, Ketsi, bienvenido. Déjame ponerlo aquí, Orlando y Ketsi, Y Ketsi. para yo, y Ketsi con K, ¿Perdón? Ketsi con K o con Q, Con Q. ok, y T, Z-Y, S-Y, S-Y, No, con C, Q, U, E, T, C de cielo, Y. ok, Ketsi, Ketsi. Con T, Q, U, E, T, ya T lo de vi, Tito, C de cielo, Y. ok, Ketsi, bienvenido, ya veo por ahí creo que es Glendalí, ¿verdad? Porque dice G. Dalis. Gladys Darling. Ajá. Ketsi. Ok, creo que lo escribí bien. Ketsi, sí. Bueno, pues para honrar el tiempo, ¿verdad? Ya que dijimos a las 7:30, vamos a comenzar con lo que ya tenemos. Y me gustaría que la pastora Linda, ¿verdad? Ore antes de comenzar para abrir. Amén. Gloria a Dios. No. Grabar. Comenzar esta sección, ¿verdad? Esta escuela de intercesión profética y guerra espiritual, viendo y entendiendo, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, que son muy intensos. Son unos tiempos que bíblicamente realmente es un paralelismo a todo lo que ha estado viviendo, ¿verdad? Vivió el pueblo de Dios en el pasado y usted va a ver que en la Biblia es como si se repitiera. Las situaciones en el mundo con la iglesia son como un paralelo y es como algo cíclico, como que algo vuelve a repetirse y Dios permite que nosotros podamos comprender el tiempo. Y Dios nos habla por los profetas, nos habla por las asignaciones que tuvieron distintos hombres y mujeres de Dios dentro de la palabra para ubicarnos en qué debemos hacer en esta temporada. Bienvenido a todos los que se siguen conectando. Amén. Cuando vemos, ¿verdad? Manera de introducción, podemos utilizar personajes como Nehemías para hablar de lo que Dios está llamando a la iglesia en este momento a hacer, que es a la restauración de los diseños divinos en esta temporada para la iglesia. Bien importante que entendamos que usted y yo vamos a estar participando de lo que es la restauración de los diseños de Dios para esta temporada con la iglesia. Así que cuando vemos la historia de Nehemías, usted va a ver allí que Nehemías fue un personaje clave. Fíjate que él es deportado, es llevado en cautiverio
y cuando lo llevan a cautiverio es llevado a ser servidor del rey, era copero del rey. Y vemos que la asignación de un hijo de Dios donde quiera que vaya es a nunca, nunca olvidarse de los principios del reino de Dios en su vida. Dios te puede llevar a China, pero en China tú tienes que seguir siendo un hijo de Dios. Dios te lleva a Venezuela, te lleva a Santo Domingo, te lleva a vivir a otro país porque hubieron circunstancias que determinaron que tuvieras que irte. Allí tú sigues siendo un hijo de Dios. Y vemos que Nehemías, siendo copero del rey, cuando sus hermanos llegan del cautiverio, ¿verdad? Que fueron también tomados, inmediatamente él pregunta por cómo está la situación de sus hermanos en Jerusalén, cómo está la situación. Vemos que es algo que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que estar al pendiente de los moveres dentro de la iglesia. No podemos estar enajenados, usted allá en Ceiba, yo acá en Rincón, otros en el norte, ¿verdad? Como mi amiga y la pastora Mildred Surén, allá en el norte, Samaria en el sur. Fíjate que cada uno estamos en los distintos puntos cardinales de la isla, pero tenemos un factor en común, que estamos conectados en el mismo equipo de el reino de Dios, no solo de la coalición, porque hay gente que pertenece a otros ministerios también y no está con nosotros en la coalición y nosotros nos acoyuntamos para orar con ellos y hacemos frente de contienda en el mundo espiritual para cubrirlos, para protegerlos, para acercarlos, ¿verdad? Porque esa es nuestra asignación. En la coalición yo tengo una mujer, una poderosa mujer de guerra, y como lo es Maritza Colón, que ella está conectada ahí para saber lo que estamos haciendo y ella a mí me deja saber lo que ella está haciendo, pero ella tiene sus propias asignaciones y a nosotros Dios nos da las nuestras. Pero nosotras estamos que en común acuerdo que ella me cubre a mí como líder de un equipo de batalla espiritual y yo le cubro a ella. Y eso se llama común acuerdo. Así que si ella ve que yo estoy en problemada acá, ella corre la voz para que todo su equipo esté cubriendo junto con la coalición. Y si ella está en problemada allá, acá yo activo a los intercesores para que estemos cubriéndola allá. ¿Por qué? Bueno, porque esa es nuestra asignación, cubrirnos la espalda unos a otros. La iglesia tiene que entender que como nunca Dios nos está llamando a vigilar unos por otros. En esta temporada que estamos viviendo, no podemos estar haciendo islas. Tenemos que estar acoyuntados al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar procurándonos los unos a los otros. Es un tiempo de unidad. Es un tiempo de unidad para que podamos avanzar. Lo que tú no ves por un ángulo, el otro lo va a ver y te va a dar aviso. Lo que el otro ve por un ángulo que tú no ves, te va a llamar. Entonces me parece que Dios no le va a conferir a una sola persona todos los detalles de lo que va a ocurrir, sino que va a empezar a soltar aquí, allá en Vieques y en Culebra, y allá en Ceiba, allá en Yabucoa, acá en Rincón, acá en Mayagüez, va a empezar a soltar a las embajadas, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, porque si algo yo tengo claro es que todavía en Puerto Rico hay más de 7,000 que no han doblado su rodilla a Baales. Y que un solo profeta no hace profecía, hermano. Porque es bien importante, la comunidad profética tiene que empezar a pesar lo que escucha con las entidades proféticas que Dios ha levantado para poder cernir las palabras. Como nunca, tenemos que aprender a ver, déjame ver si lo que yo estoy oyendo va consono y Dios está hablando lo mismo. A veces te vas a encontrar que no, que te lo dijo Dios a ti, pero tienes que aprender a esperar porque Dios va a confirmar la palabra. Es un tiempo muy fuerte para que la iglesia esté unida en común acuerdo. Una cosa bien importante, ¿verdad? Que la iglesia Nehemías o los intercesores tipo Nehemías que siempre han existido son
esa gente que no es mucha, hermano. Casi siempre usted lo va a ver en la iglesia, que son los pocos que llegan a orar. Usted convoca y casi siempre te llegan 6 o 7 intercesores. Usted podrá tener una iglesia de 500 y de los 500 van a llegar 30, a veces lo más 80. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente comprometida con la oración. Por si realmente no fuera así, estuviéramos viendo que Puerto Rico fuera en otra dirección. Pero no importa, todavía hay gente que está, el remanente, que está de pie, que está como Nehemías escuchando, oye Señor, humillado. Sabemos que la voz del Espíritu nos está diciendo, levanten altares de humillación. Humíllense, quebrántese, métase en mi presencia a gemir por Puerto Rico. Confiesen los pecados de Puerto Rico como nación. Confiesen los pecados de los gobernantes. Confiesen, porque es bueno hablar de los gobernantes, pero Dios no me, o sea, es fácil, perdón, no es bueno. Es fácil hablar de los gobernantes, pero a eso no fue que Dios nos llamó. Dios nos dijo claramente que era la temporada de siempre. Pablo nos aconsejó, oren por los que están en eminencia. No dijo, murmuren por los que están en eminencia. No, hermano. La asignación de la iglesia no es sentarse a tomar café y a comer galletas con queso para hablar de lo malo que está en la isla y de qué más lo hizo y qué más lo hizo el otro político. Eso no es. Si algo tenemos que corregir es cómo estamos hablando de los políticos, porque son gente que está en autoridad. Y cuando usted mira la forma, las autoridades legales, cómo Dios le dijo a Saúl que era legal, hermano, era legal, era rey, era legal. David conocía los derechos de legalidad. Él había sido ungido rey, pero todavía no era su tiempo. Y él sabía que él no podía levantar su mano contra el ungido de Jehová, aunque Dios lo hubiera reprobado, todavía no era el tiempo de David. Entonces, usted no ve a David hablando mal de Saúl, solamente huyendo de Saúl. Creo que es un tiempo de que mire, si usted quiere ser un intercesor, tiene que cuidar su boca. Porque los intercesores tenemos que aprender a hablar lo que es real, lo que Dios demanda y lo que establece la palabra. Tiene que vivir en una vida de obediencia y santidad. Y una de las cosas con la que un intercesor va a cuidar su santidad de lo que habla. Porque por la boca, hermano, muchas de las cosas que hablamos es pecado. La Biblia dice que el mucho hablar es pecado. Tenemos que guardar nuestros labios. Porque como intercesor, su boca tiene que ser preparada, activada para litigar en el cielo, para presentarse ante el juez del universo, que es su Padre Celestial, para que su abogado defensor, que se llama Jesucristo, esté ahí conectado con usted y de acuerdo, y para que el Espíritu Santo esté ahí acoyuntado a lo que usted está orando y venga la respuesta. Si no hay un compromiso con guardar nuestra forma de hablar, hermano, vamos a tener muchos tropiezos, porque Dios está llamando a una iglesia que guarde su boca para poder ser efectivo en la oración. Si algo tenía Nehemías, es que inmediatamente se enteró, él no fue corriendo a llamar a todo el mundo. Una de las cosas que tenemos que aprender es primero irnos con Dios a solas. Podemos orar en equipo, pero hay que hablar con Dios. Estamos viendo mucha deficiencia de intercesores efectivos porque no tienen intimidad con Dios. Si algo usted va a aprender de Nehemías es que él inmediatamente tuvo la oportunidad, se fue a solas con Dios y comenzó, váyase al capítulo 1 y 2 de Nehemías y se va a dar cuenta que esa estructura, mucha, es la que necesitamos en esta temporada, aprender a irnos en lo secreto, para que el Dios que está en secreto, que fue el que lo escuchó a él, así al final de su oración dijo, dame favor y gracia, porque él servía al rey. Era copero. Dice que cuando se aparece frente al rey, inmediatamente el rey que lo conocía dijo, Nehemías le pasa algo. Algo le pasa a Nehemías. Este no es el Nehemías que yo estoy acostumbrado a ver. Inmediatamente le dice, ¿qué tienes, Nehemías?
Y él inmediatamente temió, porque se supone que tú llegues delante del rey risueño, alegre, pero él tenía una ocupación, tenía que entrar a reparar los muros de Jerusalén. Y dice la palabra que Dios le concedió favor y gracia. Te ha concedido el Espíritu Santo favor y gracia en esta temporada. ¿Estás pidiéndole a Dios que te dé favor y gracia para el cumplimiento de la encomienda? ¿Te estás movilizando en la asignación que Dios te entregó? Ya sea a levantar un altar de adoración, ya sea a renunciar a ti misma porque tienes que entrar en una estructura de cambio para una nueva temporada y meterte en lo oculto con el Señor en ayuno y oración, porque es un nuevo tiempo y ya no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hacías antes. Una pregunta muy importante. Tenemos gente, hermano, que está dentro de la iglesia orando, pero tiene contienda con los hermanos. Están llenos de envidia, llenos de contención. Y Dios está limpiando su casa para poder tener una intercesión efectiva de rompimiento en nuestras ciudades. Nuestros corazones tienen que estar limpios. No puede haber envidia, no puede haber chisme en contra del hermano, no puede haber ese espíritu cuando Dios está levantando a alguien, viene y se levanta a alguien y va a hablarle al pastor en contra de esa persona, porque mire, eso se ve mucho en los movimientos de intercesión. Y no nos damos cuenta que Leviatán y Apoleón está tratando de traer división dentro de los equipos de intercesión. Yo le tengo que ser sincera, cuando yo veo gente así, yo las mando a una esquina a orar y no trabajo con ellos. Hermanos, no podemos. ¿Sabe por qué no podemos hacer eso? Porque no podemos diluir. No podemos permitir que haya una brecha para que se pierda lo que Dios nos está entregando. Así que cuando una persona no está lista para trabajar en equipo y está con un problema en el corazón de envidia, de división, mire, lo ponemos en una esquina, váyase, busque al Señor, quédese en campo base y nosotros seguimos trabajando hasta que Dios trabaje con la persona. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que escudriñarnos. Vamos hacia una nueva temporada. Vamos hacia un nuevo despertar. Dios está levantando gente entendida, gente determinada a vivir para Dios, no para sí misma, ni para levantarse un nombre como hizo Satanás, que quiso levantarse un nombre. Dios quiere levantar gente que sepa trabajar con líderes, con pastores, que tengan compromiso, que estén dispuestos a ir la milla extra en la oración, llegar de madrugada a orar, convocatoria. Mire, en estos días el Señor nos dio una estrategia de convocatoria 911 on call. Me ha impresionado la respuesta, Margie. Me ha impresionado cómo la gente se está conectando cuando suena el teléfono. A veces, Margie, se me entra una vez al día y después entra otra en otra hora. Y después, y lo más impresionante era que eran llamadas para 5 o 10 minutos y se han convertido en llamadas de 35, 40 minutos y hasta más en estos días 45. ¿Por qué? Porque el espíritu de la oración está activado. Porque hay una demanda del espíritu a orar. Amén. Ahora bien, hay algo bien importante que tenemos que saber. Le di una base de la intercesión porque ustedes conocen lo que es la intercesión. En su iglesia le hablan de lo que es intercesión. Ahora, en esta temporada, bien importante, ¿conoces tú lo que son los dos mundos? ¿Conoces tú que hay dos mundos paralelos que están trabajando de manera continua y que uno afecta al otro? Uno afecta al otro. Usted sabe que a veces la iglesia no tiene esta conciencia despierta de que el mundo espiritual es más real que el físico. Usted sabía que el mundo espiritual es más real que el físico porque fue el primero que fue creado. Usted sabe que Dios
y toda la jerarquía de ángeles. Que mire, están ahí, Dios es eterno, pero la jerarquía de ángeles tiene años y años de haber sido creados por Dios. Y todo el andamiaje, usted conoce la historia de luz verde, Satanás, todo eso usted lo sabe. Así que hay dos mundos, el mundo espiritual y Dios, que es espíritu, con su palabra creó todo lo que usted ve, lo que subsiste. Así que lo quiera usted o no, lo crea o no, el ser humano habita en esos dos mundos que se llama el mundo natural y el mundo espiritual. Uno paralelo al otro, es decir, que están íntimamente ligados uno con el otro en sus circunstancias y fuentes provocadoras de las mismas. Hay un mundo natural que Dios creó, en el cual usted y yo vivimos y nos desarrollamos. Es aquel que vemos con nuestros ojos. Usted trabaja, usted está operando en lo natural. Usted duerme, usted está operando en lo natural. Usted come, usted está operando en lo natural. Usted descansa, usted ama, ¿verdad? Está en la área de las emociones, pero en su sistema natural, porque somos creados tripartitos. Usted es un hombre creado a la imagen de Dios, así que somos perfectos porque la imagen de Dios es perfecta. Que lo que nos daña es que fue la semilla que sembró el enemigo y que Adán abrió la puerta. Ahora, ¿quién nos redimió? Cristo. Así que en Cristo hemos sido creados nueva criatura. En esa dimensión, en esa nueva creación que Jesús hizo, usted y yo somos una nueva criatura, pero estamos aquí, aunque no somos de aquí. Pero muchas veces la iglesia no entiende la dimensión que lo asiste, la dimensión a la que usted tiene derecho legal, a la dimensión del espíritu. Y por mucho tiempo el enemigo ha tratado de que la iglesia esté todo el tiempo en las emociones y en la carne, en las emociones y en la carne. Pero la iglesia necesita entender que hay una transición. Y en esta temporada hay una demanda del espíritu que hay que entrar en ese rigor de oración profunda por causa del tiempo donde estamos, la era del engaño. Entonces, el enemigo ha apuntado a que va a mantener a la iglesia operando en dos esferas, en lo natural y en lo emocional, cuando la iglesia tiene que vivir en la esfera del espíritu, en la que Cristo conquistó para usted y para mí, en la que ya Él venció y desde la victoria que nosotros tenemos que pelear continuamente. Esto es una plataforma, hermano, para lo que viene. ¿Sabes tú quién eres? ¿A qué has sido llamado? Son preguntas que te tienes que hacer. ¿A qué fuiste llamado? ¿Cuál es la autoridad que Cristo te delegó? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué eres tú? Que Dios le habló a la iglesia. ¿Qué le dijo a Pedro en Mateo? Le dijo, mira, Pedro, oye, el que tú sepas ahora mismo que el reino de Dios, ¿verdad? Que yo soy, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló tu Padre y mi Padre que está en el cielo. A ti te digo, Pedro, ya que recibiste la revelación, aquí vamos a ver dos mundos operando. Recibiste la operación de la dimensión del espíritu. Oye, Pedro, ¿tú sabes qué? A ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no él, sobre esta roca que era Cristo mismo, yo voy a levantar una iglesia poderosa. Oye, Pedro, y le entregué llaves. Y todo lo que ustedes desaten aquí será desatado allá. Te estoy dando un poder legal, Pedro, a la iglesia, a todo el que escuche este mensaje, a todo el que lea los evangelios. Tiene que entender que le entregué la legalidad para que todo lo que ate aquí lo ate allá. Y todo lo que lo desaten aquí, lo desaten allá. No solamente eso, ese Pedro que está recibiendo en ese momento la revelación. Wow, ¿de quién era Cristo? Al ratito, el mundo, el otro mundo también, lo utiliza para decirle a Jesús que no fuera a la cruz a cumplir con la asignación. Entonces me parece, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo como las dos cosas ahí mismo
el Pedro espiritual versus el Pedro almático. Así nos pasa a la iglesia. Pero Dios no quiere que la iglesia de este tiempo esté viviendo un día en la carne y otro día en el espíritu. Nos tenemos que mudar, iglesia. La asignación en esta temporada es velen, estén despiertos, tienen que estar orando, tienen que estar vigilando. Oye, no es tiempo de estar entretenido, tienen que estar en la luz que está operando para que puedan caminar en esa dimensión espiritual de revelación. Aleluya. Así que a usted va a ver ahí en Pedro cómo se manifestó en un momento dado la carne y en otro el espíritu. Esos dos mundos son reales. Aquí, denme un segundo. Ok, disculpen la, la intromisión de tenerme. Ok, iglesia, ¿por qué Dios nos está llamando a entrar a una nueva temporada de batalla en la intercesión? Nos está diciendo, la guerra es intensa, por lo tanto, tiene que entrar a una nueva asignación de oración. Como nunca, es tiempo de orar. Como nunca, tienen que establecer estrategias de oración en la familia. Tiene que haber altares de adoración. La iglesia, Dios la está llamando en esta temporada a adorar, a interceder. Son dos llaves importantes, la adoración y la intercesión, que tienen que ir tomados de la mano, hermano. Porque hay una violencia en el mundo espiritual. No sé si te has percatado, ¿verdad? Puerto Rico está entrando en una transición muy fuerte. Usted que vive aquí en Puerto Rico, no sé cuántos viven aquí en Puerto Rico. Todos son de aquí. ¿Hay alguien de afuera? Noel. Jessica, Noel, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que sea de afuera? Yadi, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? No hay nadie de afuera aquí, ¿verdad? Ok. Mira, hermano, Puerto Rico está en una transición violenta. Puerto Rico está ahora mismo, no sé si usted se ha dado cuenta que las ventas de las casas son sumamente caras, que están viniendo los magnates de otros países a invertir en la islita de Vieques, en Culebra, pero también aquí en lo que llamamos los montes, donde hay sembradíos, donde hay ríos, pero también hay mucho oro. Hay mucho oro en el centro de la isla, oro que no ha podido ser explotado. Así que la isla de Puerto Rico es un tesoro, no solamente por el oro que tiene, sino tiene playa y tiene algo muy importante que mucha gente ignora y no sabe. Puerto Rico es el tercer carso. La piedra cárcica de Puerto Rico hace que el agua salada se convierta en agua dulce. Así que entra por un lado salada y cuando pasa por la parte de abajo subterránea, al cruzar al otro lado se convierte en agua dulce. Así que Puerto Rico es el tercer calzo más grande del mundo. Para que aquí se acabe el agua, se tendría que acabar el mar. Somos codiciables porque tenemos recursos que otros países necesitan. Entonces le han puesto la mira a Puerto Rico y Dios le está llamando la atención a la iglesia. Despierta, iglesia, porque te he entregado una tierra que vas a tener que valorar y pelear en el espíritu. Porque esta tierra no solamente es para ti, no solo es para tus hijos, es para tus descendientes. Usted sabe que el Señor te dio a Puerto Rico como tu herencia legal. ¿Cuánto lo sabe? ¿Sabe que tu asignación es orar y velar por tu isla? ¿Lo sabe? La pregunta que voy a hacer, y sea usted sincero, contéstela usted, contéstesa. ¿Estoy orando yo por Puerto Rico y los recursos naturales de la isla?
Estoy orando yo por la flora, por la fauna. Estoy orando por los peces. Estoy orando por el aire, por la calidad del aire, por la calidad del agua. Estoy orando por los recursos naturales de Puerto Rico. Yo cubro esa parte de mi isla. Hágase esa pregunta. Otra pregunta, vaya allí, pues el que tenga papel. Son preguntas que le voy a hacer porque esta escuela va a traer un poquito de confrontación. Porque nos enamoramos mucho de la guerra espiritual, pero a veces no sabemos con qué estamos peleando. Y lo primero que te voy a decir, que la guerra más grande que tenemos es con nosotros mismos, porque somos desobedientes, porque no oramos como Dios te manda. Estás ayunando por la salvación de las almas en Puerto Rico. Estás orando y ayunando por la violencia y las masacres que hay de manera continua en Puerto Rico. Estás gimiendo por cómo se están llevando a los jóvenes y los niños. ¿O no te has dado cuenta de eso? O simple y sencillamente estás tan ocupado en tu casa, estás tan preocupado en los biles, en qué te falte, qué no te falte, y no has puesto tu confianza en el Señor. Estoy abriendo, esto es una introducción, hermano, no es la escuela. Yo estoy trayendo un conversatorio de apertura para ubicarnos, porque esta es la primera clase. Dicho sea de paso, quiero decirle que la clase va a ser con cámara abierta. Por favor, todos con cámara abierta. Son preguntas que necesito que tú te contestes tú. Yo no necesito que las contestes. ¿Estás ocupado en orar? Mire lo que te voy a preguntar. ¿Para que se haga la voluntad de Dios? ¿O eres de los que te impone para que Dios haga? ¿O para que los pastores hagan lo que tú quieras y no lo que el Espíritu Santo está diciendo? Escucha, porque hay gente que se quiere imponer a los pastores, quiere imponerle las visiones a los pastores, critican a los pastores por lo que están haciendo y no dejan que el Espíritu Santo se mueva. Y se atreven a atribuirse la autoridad de detener a una autoridad legal. No sé por qué estoy diciendo esto, pero te voy a decir algo. El Espíritu Santo va a venir y va a detener muchas cosas porque viene una limpieza. Muchos se los va a llevar Dios porque han sido la piedra de tropiezo para el avance del reino. Si no puedes entrar en el nuevo tiempo que Dios tiene para la iglesia de Cristo en esta hora, prepara tus bártulos porque te van a llevar para el cielo. Perdona que te estoy diciendo eso. Dios no necesita gente que se... Y Dios quiera, ¿verdad? Que nos salvemos. Porque Dios no quiere gente rebelde en su casa. Quiere gente mansa y humilde de corazón. Dios viene a limpiar la era. Es más, para decirte, te voy a decir más, para que sepas que lo que te estoy diciendo es bíblico, porque la Biblia dice que el profeta que habla tiene que probar por la Biblia que lo que está diciendo es verdad. ¿Que Dios se va a llevar a algunos? Claro que se los va a llevar. Déjeme buscar la base bíblica aquí. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto. Esto no estaba en mis planes. No estaba en mis planes. Isaías 57, 1 al 2 dice, esta es una versión más clásica, o sea, más nueva traducción viviente. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá, del mal que el diablo ha puesto en la mente de ellos, de que se pierdan. Dios los ama, que quiere salvarlos. Y como se están oponiendo al avance de la obra, mire, Dios los ama. Porque mire, en estos días el Señor me dijo a muchos, me los voy a llevar y los voy a salvar. Porque en lugar de avanzar con mi palabra, están detenidos y han servido de piedra de tropiezo en mi obra. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Los que andan por el camino de la justicia.
Dios está llamando a los intercesores a la limpieza, a la purificación, al sometimiento primeramente a Dios. Las 5 esferas de autoridad. Dios, su palabra, la conciencia, las autoridades delegadas por Dios y las funcionales. Una autoridad delegada por Dios, ¿quién es? Bueno, su marido, a la que es esposa, ¿verdad? Es una autoridad. Los hijos, los padres, son una autoridad delegada por Dios, ¿ok? El pastor de una iglesia es una autoridad delegada por Dios, ¿ok? Ah, pero lo que pasa es que mi pastor o mi pastora está hablando unas cosas. Mira, hermano, son asuntos suyos. Su asunto es ponerse a orar y que se haga la voluntad de Dios. Porque si se llega a meter con el ángel de la iglesia, ay, mire, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto. Dios mío, ten misericordia. Pida perdón. Hermano, vamos a pedir perdón. Señor, vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón. Creo que es un buen momento para pedir perdón. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora, yo vengo delante de tu presencia y yo me arrepiento de todo corazón. Líbrame de caminar imponiendo mi criterio, imponiendo mi voluntad. Perdóname, porque si yo tengo una autoridad legal, yo tengo que sujetarme a la autoridad legal que tú pones sobre mí, ya sea mi esposo, ya sea mis pastores, Señor, y sobre todo mi autoridad máxima, que eres tú. Pero tú nos has dado, Señor, autoridades a las que nos tenemos que someter. Tú no nos has llamado a cuestionar o a criticar. Tú nos has llamado a vivir en temor, en justicia, en amor sobre todo, en amor, porque el amor me va a ayudar a respetar, me va a ayudar a escuchar, me va a ayudar a tener temor tuyo para orar. Y si algo tú me revelas, tu palabra es clara. Tu palabra es clara cómo yo debo de manejar las cosas que tú me hablas a las autoridades delegadas. Siempre tengo de que depender de el estilo de la palabra, porque tu palabra no miente. Tu palabra es verdad. La suma de ella es verdad. Así que te pido perdón por cualquier obrar incorrecto en mi vida. Si en algún momento me he impuesto, perdóname. Ayúdame a ser humilde y manso de corazón. Así me ayude tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que lo que el Espíritu Santo va a traer en esta temporada es un mover de unos intercesores muy procesados, ¿verdad? Que puedan ser efectivos a la hora de orar y que cuando oren puedan abrir los cielos para que todo lo que sea atado aquí sea atado allá arriba y todo lo que se desate sea atado también allá arriba. ¿Por qué? Porque el avivamiento viene. Necesitamos los administradores del reino. Necesitamos la gente que va a trabajar con mire, la cosecha de almas. Viene una gran cosecha de almas. Los pastores no van a dar abasto. ¿Quiénes son los que van a ayudar con ese trabajo? Los intercesores. Porque van a ayudar a impartir, a orar, a dar una palabra de consejo sabio conforme a lo que Dios está hablando. Es tiempo de que, hermano, estemos apercibidos al mover del Espíritu en esta temporada. En el nombre de Jesús. Así que es bien importante entender que estos dos mundos están convergiendo. Los dos mundos. Dios es espíritu y dice la Escritura, y el Padre, Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre suyo, el Padre de los espíritus. Él es principio y fin de todo, creador absoluto y el único, Dios verdadero, el cual habita en lugares
inaccesibles y el inmortal e invisible es Él. Hacedor de maravilla. ¿Qué dice Juan? Juan 4:24. Bueno, vamos a buscar aquí rapidito. Dice aquí en Juan 4:24. Bueno, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, no hay otra manera de adorar y de interceder si no es en el espíritu. Nadie puede orar eficazmente si no está en el espíritu, porque de lo contrario va a orar como el papagayo. Va a orar lo que se le ocurra, va a orar desde los deseos del alma y del corazón, no desde la instrucción del espíritu, no por revelación. Cuando usted entra en una oración y empieza a hablar en lengua, ¿cuántos hablan en lenguas aquí? No, ¿hay alguien aquí que no hable lengua? ¿Quiénes no hablan en lengua? Entonces sería la pregunta. Yo, La- Vanessa. Ok, Vanessa. Y yo, Ok, muy bien. Muy importante. Las lenguas. Y eso va a ser una de las clases que voy a dar también dentro de esta escuela. Las lenguas del espíritu son necesarias porque te va a edificar a ti mismo para el crecimiento. Las lenguas del espíritu te van a ayudar a sensibilizar tu espíritu para subir y estar conectado con el espíritu de Dios. Así que es bien importante en esta temporada, vamos a pedir al Espíritu que en esta escuela el mover del Espíritu sople y comience a fluir en medio de nosotros y sean impartidos con esas lenguas de fuego, porque el Espíritu Santo, cuando viene en nosotros y comenzamos a hablar lengua, nos edificamos grandemente, hermano. Cuando usted ora en el Espíritu, a veces que yo no oro en español, empiezo a orar en lengua y en lengua. Y de repente el Espíritu Santo me da la interpretación y empiezo a orar lo que el Espíritu me ha estado dando en lenguas. Porque eso es lo bueno del fluir del Espíritu. Cuando tú le pides, Señor, yo necesito una estrategia. Hay cosas que yo no las sé. Hay cosas, hay moveres que yo no los entiendo y de momento, Señor, necesito que me hables. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Ayúdame. Y Dios es un Dios que contesta. Y yo empiezo a clamar y de repente empiezo a hablar lengua. Y empiezo a hablar lengua y de repente empiezo a orar lo que realmente el Espíritu me está revelando con lo que yo estoy batallando. Qué glorioso. Si no tienes la lengua del Espíritu, pídela. Ese debe ser tu pedido y hasta ayunar por eso, hermano. Ayune para que el Espíritu Santo venga sobre su vida con fuego, que lo bautice con las lenguas de poder. Aleluya. Y en este tiempo, mira, hermano, no hay forma. Usted no puede adorar a Dios si no lo hace desde la esfera del Espíritu, porque alaba cualquiera, ¿verdad? Alabar, yo puedo decir, wow, pero qué regia te ves, linda. Eso es una alabanza. ¿A qué apela cuando alguien te dice que qué linda, que te sube el ego del, ay, estoy linda, ¿verdad? Porque rapidito uno, me veo bien. Pero cuando es al Señor, cuando es en el Espíritu, es diferente. Muy diferente porque tú entras y tú dices, ay, amado mío, cuánto te amo. Tú no lo estás viendo, pero tu espíritu sí. Y tú estás en ese momento, en una dimensión, ahí hablando con el Padre. Ay, Padre, tú eres tan bueno. Amado Rey, cuánto te adoro. Nadie te está viendo, pero tú estás conectándote con el que tú no ves, pero tu espíritu sí. Y de repente empiezas a hablar con él y a hablar con el Señor y a decirle cuánto lo ama y cuán grande es. Ya estás entrando en una etapa de adoración profunda donde te estás desconectando de la tierra, te estás desconectando de lo normal, de lo natural. Dejaste allí el teléfono por allá tirado, te olvidaste de que te estaban esperando en una llamada, de momento te conectaste con él y no te importó nada. No te importó ni siquiera la reunión que tenía a tal hora y tú estabas, ay, ay, Señor, y de momento,
Padre, yo tenía una reunión, pero se me olvidó porque estaba aquí contigo. ¿Tú te crees que te va a importar? Tú vas y dices, mire, perdona, yo en verdad estaba en una reunión que no podía dejar. ¿Me puedes reubicar? Porque Dios es primero, hermano. No podemos ser como Marta. No podemos seguir dejando la oración para mañana o para más tarde porque tengo que hacer algo primero. El intercesor lo va a buscar a él en espíritu y en verdad y no va a estar pendiente qué se queda, qué tiene que hacer. Él sabe que él tiene que estar conectado con la fuente de poder. Él sabe que necesita hablar con Dios. Él sabe que su vida depende de esa conexión con Él. Él sabe que la casa puede esperar el mapeo más tarde, la ropa puede esperar más tarde, la cocina puede esperar más tarde, pero mi vida espiritual necesita de Él. Porque usted sabe que usted termina de hacer todo aquello y cuando venga a orar se va a dormir. Entonces me parece que tenemos que aprender a conectarnos con Él primero. Aprender a decirle a los nietos, espérate, tengo una conexión importante, no te puedo atender. Tenemos gente reclamándonos, hijos reclamándonos. Ah, pero es que cuando tú estabas haciendo esto, yo estaba donde Dios me mandó. Yo estaba haciendo la voluntad del Padre. Y así mismo le digo yo al Señor. Yo tengo gente que me dice, no, porque mis hijos, yo tengo que atenderlo. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Mi papá fue chofer de la guagua de la iglesia. Mi mamá fue intercesora de la iglesia. Mi papá bebía en Toa Baja y él era el chofer de la guagua de Carolina. Y la iglesia era en Santurce, Villa Palmera. Hoy estamos viviendo un evangelio bien cómodo, mano. Yo nunca me voy a olvidar que nosotros nos dormíamos en el carro mientras mi papá se iba a hacer la ruta y llevaba a todos los hermanos de Carolina para después venir. Usted sabe que ahora nosotros llegábamos a la casa los martes, los jueves, los viernes. Nosotros llegábamos casi a las 1 de la mañana para el otro día ir a la escuela. Mi mamá y mi papá nos sacrificaron. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sabían que ellos estaban cumpliendo una encomienda. ¿Dónde estoy yo ahora mismo? Yo no estoy perdida. Yo no me colgué en la escuela. Yo era una de las mejores notas que tenía. No me colgué, hermano. Demasiado cómodos. La iglesia está muy cómoda y las bancas de la oración están vacías. Tiene que dejar de tanta comodidad. Tiene que dejar de estar diciendo, ay, que es que lo que pasa es que me duele aquí, es que me duele aquí, mira, y el Dios es sanador esperándote en la iglesia. Y cuando está allí esperando que tú vayas a decir gracias porque voy a ser sano hoy, Él te está mirando la apatía que tienes en la iglesia y la mala actitud. ¿Ok? Dios allí, el sanador, Dios todopoderoso. Mire, a mí me duele la rodilla, a mí me duele la espalda, ahora tengo a mi papá encamado. Tengo que cambiarlo 5 y 6 veces. Y yo me pongo a cantar cuando estoy bregando con él, bien alegre, porque una persona encamada tiene que estar bien triste porque le tienen que hacer todo. Y yo lo único que quiero es que él se sienta bien, que todo está bien, que no importa lo que él haga, yo estoy aquí, Dios me ha dado fuerza y que todo va a estar bien. Y yo le digo, Señor, lo único que te pido es que me dé fuerza, que me dé, que gracias por la sanidad de mi espalda, gracias por todo y qué bendición que yo pueda honrar a mi papá ahora viejo y cuidarlo yo como un bebé. Me parece que a veces las actitudes son las que cuentan. ¿Cómo vemos las situaciones que nos ocurren? Yo tengo un montón de trabajo que hacer, hermano, pero muchísimo trabajo. Pero usted sabe qué? Que he aprendido a ver la vida desde otra cara. Yo tengo al Dios que me da gozo en medio de cualquier circunstancia. Así que he decidido gozarme con mi papá y reírme y echar chiste mientras lo estoy cambiando y él muerto de la risa. ¿Por qué? Porque creo que yo tengo una ventaja, el poder de la palabra y que mi actitud puede sanar su corazón. Usted no sabe que a veces nosotros con nuestras actitudes lastimamos, ofendemos.
a Dios demasiado, hermano. Creo que Dios le está diciendo a la iglesia, despierta, cambia tu actitud. Es hora de que entiendas que en mi reino todo cuenta. Cada acción que tenemos cuenta. Y hay oraciones que nunca van a llegar a mi reino porque la actitud que tienes no es la correcta. Vas a tener que dejar tu ofrenda en el altar. Vas a tener que dejar allí, irte a poner de acuerdo con tu pastora, irte a ponerte de acuerdo con tus hijos, irte a poner de acuerdo con tu jefe, con ese amigo tuyo que te hace la guerra, que no lo tolera, ese jefe que te hace la vida de cuadrito. Nos tenemos que poner de acuerdo con Dios y con la gente para que luego la oración sea escuchada. Dios quiere levantar a un pueblo bien dispuesto, que tenga una capacidad de amar y de perdonar, para que cuando vaya ante el trono de la gracia, esa boca pueda ser la boca de un legislador que legisla conforme la palabra, para que lo que ore tenga peso, para que venga respuesta desde el trono y vengan cambios favorables en medio de cualquier situación a la que estamos yendo delante del trono de la gracia a orar. ¿Dudas o preguntas? Puedes ir escribiéndola allí, ¿ok? Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hermano. Todo lo que es creado fue hecho para Yeshua. Porque desde el principio Él era el verbo. Él siempre ha sido y siempre será. Así que toda la gloria, la honra y el honor de lo que hagamos, que Dios nos haya mandado, ¿verdad? Nos haya encomendado. Toda la gloria es de Él y para Él. Así que en los dos reinos, en los dos mundos, en el mundo natural y el mundo espiritual, todo le pertenece a Él y para Él. Así que aquí, en esta dimensión, usted y yo nos vamos a sujetar para que la dimensión del espíritu gobierne su vida y la mía. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo que es bien fácil de entenderlo. Cuando un astronauta se va a la luna, ¿puede irse sin el traje espacial? No hay forma, porque cuando pasa la esfera, ¿verdad? El avión, usted tiene una capacidad de respirar en el avión, porque los aviones están preparados para que usted resista esa altura. Tiene oxígeno, tiene de todo, hermano. Pero si se abre un boquete, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a perder usted va a empezar a tener problemas, se va a asfixiar, porque en esa atmósfera no hay un ser humano que viva. Necesita ponerse el oxígeno que tiene el avión, ¿verdad? Necesitamos este estuche. Usted es de aquí, pero no es de aquí. Usted vive en una dimensión paralela, la dimensión del espíritu. Esa es la dimensión natural suya y mía, la sobrenatural. Pero necesita este estuche. Vea este estuche como el traje del astronauta para poder ser legal aquí. Porque aquí en la tierra usted es legal porque es carne y sangre. Porque si fuera espíritu, estuviera en el cielo. ¿Ok? Una vez que el alma deja su cuerpo, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Va al lugar de tormento. Pero el que cumplió con la palabra y vivió una vida en el espíritu va a descansar. Lo que dice la palabra. Hasta el día del juicio. Otros piensan que como, ¿verdad?, el ladrón en la cruz, hoy mismo estamos en el paraíso. Bueno, no importa, el punto es que nos vamos a salvar. Puede que yo despierte allá,
Mucha gente ha tenido visiones, se han ido y han visto gente en el cielo. Pues entonces, yo soy de las más partidarias de que como el ladrón nos vamos rapidito con él. Por alguna razón creo eso. No creo que nos vamos a ir a descansar. Creo que hay cosas que no entendemos y todavía no la vamos a entender porque son espirituales. Pero el punto es que usted tiene un estuche que le da legalidad para aquí. El día que no lo tenga, se fue con él, ¿verdad? Si es que nos fuimos y obedecemos. Es bien importante, hermano. No hay manera que alguien pueda adorar si no es en el espíritu. Así que vamos a tener que aprender a entrar en esa dimensión. ¿Y cómo vamos a despuntar en esa dimensión, hermano? Atendiendo la vida de oración. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración. Hermano, tenemos que volver a la oración. No podemos ser efectivos, no pueden haber milagros si no hay oración. No puede haber una atmósfera del cielo aquí si no hay oración. Lo que te conecta a la fuente del poder es la oración. Es el enchufe. Es el enchufe, hermano. Si tú no te conectas con la fuente de poder, estás, ¿verdad? Vano. Estás sin esencia, no tienes vida. Es como un guante, ¿verdad? Un guantecito es útil cuando se usa, cuando la mano entra, pero si saca la mano, lo lleva, ¿verdad? Lo tira y no tiene sentido. Lo único que le da vida a ese guante es la mano que entra al guante. Necesitamos la oración. Vea usted, la oración es la mano que entra en el guante para que haya movimiento, para que haya movimiento. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 1:17. Alguien que me lo lea por allá. Bueno, yo lo voy a poner aquí. Creo que lo tengo aquí. Alguien que me lo lea. Bueno, no lo tengo. Bueno, sí, míralo aquí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Y qué dice Yolanda? Santiago 1:17 y pastora Linda, Éxodo 15:11. ¿Lo tiene, Yolanda? Sí, un momentito, aquí voy. Santiago 1:17 dice, toda No. buena dádiva Ajá, y dale, sí, todo, perdón. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, todo desciende de allá. Yeah. Nada proviene de aquí. No es de lo natural, no es de lo emocional. La vida práctica en el evangelio viene de la dimensión del espíritu. Lo que practicamos es lo que el espíritu nos dirige a hacer al orar. Pastora Linda. Amén. Éxodo 15:11 dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. O sea, que hay dioses, hermano. La Biblia dice que en la asamblea de los dioses preside el rey. Él es el que preside. Usted sabe que los dioses son los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores. Son los que se autoproclaman dioses. Sin embargo, tienen legalidad en la tierra. ¿Quién le dio la legalidad? Hermano, el hombre. Adán le abrió la puerta a Satanás, a que Satanás se convirtiera en el príncipe, pero el rango es menor. Porque el rey es Yeshua y él es el príncipe de la potestad del aire. Y está
en un mover jerárquico donde él gobierna y tiene principados, potestades, gobernadores y huestes que le obedecen. Es una dimensión espiritual que tenemos que entender que es real. Usted y yo no podemos seguir ignorando la realidad de ese mundo espiritual y que se mueven en regiones de manera legal, porque si usted se fija y busca la historia del endemoniado gadareno, ¿qué hizo el endemoniado cuando vio a Yeshua? Salió corriendo y se postró a los pies de Jesús. El hombre estaba poseído y era el hombre fuerte territorial. Era el hombre fuerte que gobernaba en el lugar. ¿Y qué dijeron las voces que estaban en él? ¿Qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Aquí has venido a atormentarnos. No ha llegado nuestra hora. Óyeme. O sea, ellos tenían derecho legal para estar en el territorio. No era la hora de salir del territorio porque todavía no era el tiempo. Ellos lo sabían. ¿Y qué hizo el Señor? Dios entendió que era verdad lo que le dijo. Y que dijo, a lo menos permítenos salir y meternos en los celdos. Y él le dijo, bueno, yo vine a rescatar al gadareno. Así que dale, métase en los celdos, porque a este lo voy a liberar yo. Lo que pasa es que los demonios no contaban con que los cerdos, cuando entraran en ellos, como eran animalitos, no entendían nada. Aquella locura fue demasiado para ellos. ¿Y qué hicieron? Se despeñaron y se murieron. Pero el endemoniado quedó libre. El endemoniado quedó libre, pero era el hombre fuerte territorial. Todo el mundo le tenía terror. Y Dios, en ese momento, yo le estoy hablando, ¿verdad?, de la dimensión del otro mundo, porque la iglesia tiene que aprender a posicionarse en esta temporada. O te posicionas en el espíritu, o te vas a quedar en la carne y no vas a crecer, y vas a ser una piedra de tropiezo para el avance del reino. Y Dios no quiere piedra de tropiezo en el camino, hermano. Quiere gente entendida, que sepa que tiene que orar y que tiene que ponerse de acuerdo unos con otros para poder avanzar y para que las almas se salven en nuestro territorio. Porque se nos está olvidando que tenemos la gente que se nos está perdiendo al lado. Amén, hermano. Eso es todo. Dios está llamando a la iglesia a volver a los rudimentos, a pelear la batalla de la fe, a entrar en la dimensión del espíritu, a conquistar para pelear por las almas que se están perdiendo. Así que el Señor Jesús no vio solamente al endemoniado gadareno, todo el mundo sabía quién era. Era el testimonio de Jesús a través de este hombre, lo que iba a traer a la gente, a las masas. Dios es estratega. Tomó a un hombre que era el hombre fuerte, lo liberó de todos los demonios que él dice, legión, porque somos miles. Se llamaba legión, eran miles de demonios en él. Y cuando digo, bueno, legiones, váyanse, que hoy yo vengo a morar en este hombre. Dice que cuando se fue, él quería irse con ellos. Y él le dijo, tienes que ir a predicarle a todos lo que yo he hecho por ti. Un solo hombre, evangelista, para 10 ciudades. Decápolis eran 10 ciudades. La mujer samaritana, hombre fuerte del territorio, una prostituta, que todo el mundo conocía su historia. Todo el mundo sabía quién era. Por eso cuando salió corriendo, vengan a ver al hombre que me ha dicho toda la verdad. Y como todo el mundo la conocía, vieron la transformación, el cambio en ella y corrieron a ver quién era. Cuando el Señor llegue a tu tierra, a tu territorio, ocúpate de correr y Dios está llegando. Dios nos está diciendo a Puerto Rico, tienen una nueva oportunidad. Vuelvan y levántense. No tienes a Gille Ávila para predicar. Tenemos todavía a Jorge Rashki que sigue predicando. Tenemos gente por ahí que está predicando, pero el evangelio ya no se le va a entregar a los evangelistas, se le está entregando a la iglesia para que prediquemos al vecino. Hermano, pregúntate, ¿cuánto hace que no te ganas un alma para Cristo?
¿Tú sabes lo que dice Proverbio? El que gana almas es sabio. ¿Le has predicado a tu vecino que se está perdiendo al lado? ¿Estás yendo por tu vecindario? Ayer yo decía al grupo de la iglesia, prepárate unas tarjetitas, cómprate unos dulcecitos, vete con unas tarjetitas, un tratado. Ve, mira, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, vengo a orar por ti, dame 2 minutitos para orar y bendecir tu casa. Cualquier cosa, mira, yo estoy allí para orar. Si necesitas, tienes a alguien en la familia, aquí estamos para orar. Hermano, somos Cristo aquí en la tierra. Aparte de que somos intercesores efectivos, tenemos que entender que Dios nos está levantando a ejecutar en este tiempo una palabra que trae liberación y salvación. Así que como intercesores tenemos una gran asignación. Dios nos va a liberar de la comodidad. La escuela de intercesión tiene como objetivo despertar el propósito de la iglesia al llamado de Dios a la oración. Hay que volver a la oración. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la adoración. Lo primero es lo primero, hermano. Levantamos el altar, reparamos el altar, restauramos el altar y luego va a descender el fuego. Primero humillación, primero adoración. En el altar se van a resolver los conflictos que usted tiene con su familia, situaciones personales, situaciones de finanzas, todo en el altar. Allí donde Él nos habla y donde Él nos corrige. Esta escuela de intercesión tiene varios temas. Le estoy dando simplemente los intercesores muchas veces están desubicados de quiénes son. Pues déjame decirte que eres una entidad poderosa en el reino del Espíritu. No eres una persona que solamente oras por orar como el papagayo, no. Eres una persona que Dios está llamando con la intención de que cambies la atmósfera de donde estás, que te conviertas en un ente que a donde camines la atmósfera de Dios vaya contigo, que cuando vayas a tu trabajo la gente dice, ay, aquí como que de momento me dieron ganas de llorar o, ay, siento como una paz. Cuando tú cargas la gloria, los que están alrededor lo notan. Así que es tiempo de llevar la presencia de Dios con nosotros a donde quiera que vaya. A través de la oración se va a activar quién eres. Se va a activar tu llamado. La oración va a activar el don. Muchos son videntes que no lo saben. Muchos tienen dones de sanidad. Muchos tienen dones de fe para impartir. Muchos tienen don para impartir la palabra, don del mensaje, don del evangelista. Pero todavía no lo saben. ¿Por qué? Porque necesitan orar más para posicionarse en el llamado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta apertura de esta escuela y de esta, Señor, comunidad que se ha matriculado. Confío en el Señor que va a ser una escuela para edificación del cuerpo de Cristo en esta temporada. Oro para que sea tu palabra revelada a partir de hoy, que el Espíritu Santo comience a activar el hambre por la oración. Señor, Zacarías oraba, oh Padre, que venga espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Clamamos que venga sobre la iglesia espíritu de gracia, espíritu de oración. Despierta tu propósito, despierta tu plan, despierta los dones de poder en medio de tu pueblo, pero sobre todo, despierta el don de la intercesión, porque una iglesia que ora es una iglesia que está en la vanguardia. Una iglesia que ora puede conectar el cielo con la tierra, puede traer paz a los lugares donde se ha perdido la paz. Así que clamo por este pueblo para que le bendigas, para que sea impartido tu gracia y tu favor y que cada jueves podamos ir por más, que podamos poner en práctica lo que escuchamos en nuestro día a día. Así nos ayude tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
todos entendimos claramente, ¿verdad? Lo que son los dos mundos, las dos dimensiones, la dimensión legal a la que existes y habitas. A veces no nos damos cuenta que todo lo que hablamos cuenta, porque somos gente de Dios. Y a veces, si hablamos bien, bendecimos, pero a veces hablamos mal. Maldecir no es soltar una maldición como un brujo hace, es hablar mal de otro, o hablar mal de alguna situación, o hablar lo que no entendemos. Estamos hablando incorrectamente porque Dios nos da las palabras para poder guiar las cosas a donde Dios las quiere llevar. Eso es lo que somos, agentes activos del reino para transformar atmósferas. Así que Dios me los bendiga. Veo que nadie tiene preguntas. Veo por aquí, me gustaría que salude la pastora y apóstol Linda. Veo por ahí también a los apóstoles Kevin y Margie. Me gustaría que se presenten, ¿verdad? Ya que estamos aquí. Ya yo me presenté y ya di la plataforma y la introducción. Pero me gustaría que nos conociéramos. Yo hay gente que no la conozco, que es la primera vez que luego la he visto en la iglesia, pero ahora mismo no me acuerdo bien. Pastora Linda, adelante. Bendiciones. Pues ustedes me conocen, Pastora Linda Ramos, de La Roca en Ceiba. Saludándoles a todos y contenta de ver, ¿verdad? Los hermanos conectados, hermanos de la casa conectados, y a nuestros amados hermanos pastores Kevin y Margie, y poder compartir este tiempo que yo sé que va a resultar en un conocimiento, nos va a llevar a avanzar, y esa palabra el Señor nos los está dando desde hace unos domingos atrás, ¿verdad? O el domingo pasado, del avance, y le damos la gloria al Señor. Apóstol Zulma, te agradecemos que así como estás de ocupada, estás tomando este tiempo para compartir con nosotros esta enseñanza. Y yo sé que cada uno la va a retener, y que hoy, de verdad, esto fue una introducción, y yo llené 3 páginas de libreta grande. ¿Ok? Es la introducción. So, creo que vamos a recibir mucho, vamos a equiparnos bien, y definitivamente, como decía Apóstol Zulma, este es el tiempo en que Dios nos ha llamado a la oración, a la intercesión, y eso es, como les digo, se me escapa la palabra, pero es ahora, es lo importante, es lo que tenemos que hacer. Amén. Y gloria a Dios, por este ratito, y yo sé que el próximo jueves vamos a estar ahí también esperando con mucho deseo la clase. También pues tengo a Noel, ¿verdad? Que está por allá, pero yo estoy segura que está Noel y Jaylin ahí, y Jessica, que está conmigo en estos días. Pues estamos aprovechando, y la gloria es del Señor, y gracias otra vez, Apóstol Zulma, y que el Señor te llene de fuerza, de vigor, de energía, que nada suene en nuestras articulaciones, nada suene, que todo se suelte en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y otra vez gracias. Y bueno, los apóstoles Kevin y Margie, ¿verdad? Para que traigan. Bendiciones a todos. Yo creo que todos nos conocen, ¿verdad? Pero estamos pastoreando por la gracia de Dios Ciudad de Refugio Betemuna Internacional en Luquillo. Y qué bueno que Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y la necesidad del pueblo por su sabiduría, ¿verdad? Aun cuando el pueblo perece por falta del conocimiento, y cuando dice conocimiento es cuando no dedicamos tiempo a escudriñar las escrituras. En el tiempo antiguo se refería al Torá. Nosotros ahora tenemos muchos más libros, ¿verdad? Que nos dan una dirección a la iglesia. Y le comentaba a mi esposa, a la pastora Margie, qué bueno que muchos de los que están conectados van al próximo viaje
y que es justo y necesario, ¿verdad? Un curso como este para uno poder moverse en conocer lo que es el mundo natural y el mundo espiritual, ¿verdad? Hay un paralelo en eso, ¿verdad? Y nosotros cuando tenemos identidad como hijos sabemos movernos en autoridad, ¿verdad? Y en territorio con las asignaciones que Dios nos da. Y escuchaba al apóstol Zulma, y yo creo que es bueno que cojamos por costumbre, ¿verdad? Apuntar. No podemos a veces descansar en la memoria. Yo creo que es muy bueno tener los apuntes y hacer las preguntas pertinentes, porque a veces nos quedamos con preguntas. Y no importa en qué escalón usted se encuentre, yo sé que va a tener alguna pregunta en el camino. Y recuerdo cuando estaba hablando el apóstol Zulma sobre las dimensiones, recuerdo que una vez estaba ministrando el apóstol Tito Cabán y se acercó a mí, y cuando uno coge esos regaños de parte del Señor, con el amor, con todo el amor y la intención para hacer reaccionar a uno, él me dice, abre la boca, y él virtió algo en mi boca, y los profetas de la casa veían como si hubiera un chofar virtiendo algo líquido color oro sobre mi boca, y él me decía, hay dimensiones en las que no has entrado por querer razonarlo todo en el Señor. Y para mí eso fue algo que yo necesitaba, fue una amonestación en el espíritu, porque a Dios no se razona en todo. Es más, no se debe de razonar, ¿verdad? Uno tiene que descansar, porque por eso es que la fe agrada a Dios, ¿verdad? Debemos ser como un niño en eso. Y hay dimensiones en las que ninguno de nosotros, por lo menos en mi caso, no he entrado, ¿verdad? No he entrado en esas dimensiones, y son muchas en el mundo espiritual, por querer razonarla en cómo lo vemos lo natural, cuando lo que tenemos es que abrir nuestros ojos espirituales para poder verlo. Así que abre tus ojos espirituales. Va a ser de gran bendición. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Creo que los conozco a casi todos, no a todos, pero sí el Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros, y ciertamente somos un pueblo de Dios, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, y de verdad que todos los días uno aprende muchísimo, y doy gracias a Dios por la coordinación del apóstol Linda y el apóstol Zulma. Amén. 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 Gracias a los tres. Para así despedirnos, quiero decirte que vamos a estar hablando de unos temas bien importantes, ya que Puerto Rico ha ido en unas transiciones, ¿verdad?, de crecimiento y madurez, pero asimismo con el crecimiento del conocimiento hay una demanda, por eso el cielo está demandando entrar en una nueva temporada aguerrida de intensificar la oración. Vamos a estar viendo la oración, ¿verdad?, de los primeros siglos, del primer siglo del siglo XX, los primeros años del siglo XX. Vamos a ver cómo en los 70 se veía la oración de la iglesia, en la de los 80, los 90, y luego en la 2000, y ahora estamos en el 2025. Usted va a ver una transición, una iglesia que entró en una transición hasta hoy. ¿Y por qué? Hay unas dimensiones a las que Dios nos está llamando, y unas verdades que hay que retomar, y hay unas cosas en las que hay que avanzar para que podamos ser efectivos en la oración. La oración demanda acción, hermano. A veces estamos orando, pero no nos movemos a la acción. Dios diciéndote, ora, pero actúa. Ora, pero actúa. Ora, pero declara. Ora, pero profetiza. Ora, pero ve. Haz. Establece. Vete, cambia. Visita los lugares. Oye,
Porque estamos orando por San Juan, pero no vamos a San Juan a orar. Estamos orando por Ponce, pero no vamos a Ponce a orar. Estamos orando por la gobernadora, pero no sacamos una cita para orar por ella. Entonces, yo creo que hay que darle acción a la palabra. Lo que oramos, tenemos que ver el cumplimiento en el nombre de Jesús, porque en esta temporada el Señor demanda acción, ponle acción a la palabra. Así que me despido de ustedes, que tengan un buen descanso, que el Señor active los sueños proféticos sobre su vida, que cuando vaya a dormir allí, mire, inmediatamente el Señor le empiece a hablar a través de sueños y cuando comience ahora a soñar, empiece a escribir todos sus sueños, porque Dios le va a dar códigos proféticos. Amén. Que tengan todos una linda y bendecida noche, mis amados. Les amo. Nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Bendición. Amén. Bendiciones.